feliz Santo Sábado tengan todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Y un feliz Santo Sábado para los hermanos del mundo entero. Que Dios les bendiga grandemente en este Santo Sábado. La predicación que traemos para hoy se titula El mensaje que todo adventista debe conocer. Vamos a hablar del Congreso de la Asociación General de 1888. Y comenzamos. Antecedentes del Congreso en Minneapolis. El Congreso de la Asociación General del 1888 fue convocado en Minneapolis para el 17 de octubre. Se programó una asamblea ministerial de una semana de duración para precederlo. Se invitó a dos jóvenes, John, de 38 años, y Waggoner, de 33 años, coeditores de la revista Señales de los Tiempos, para presentar una serie de sermones en estas reuniones. John, un hombre alto, era un converso adventista. Luego de conocer el mensaje adventista, mientras estaba en el ejército en el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barracas estudiando historias y la Biblia. Había acumulado una cantidad de conocimiento. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos en mayo de 1885. Llegó a ser editor asistente de la revista Singer. Waggoner, de estatura baja, era hijo del editor anterior de la revista. Era un médico que se había transformado en pastor en el año 1884. Fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre, cuando en el 1886 el pastor Waggoner, padre, fue enviado a Europa para fortalecer allí a los creyentes. John y Waggoner quedaron como coeditores de la revista Teen. Ambos habían desarrollado algunos definidos puntos de vista teológicos. Algunos de estos diferían de los vigentes entre los adventistas de ese tiempo. El punto más destacado era fascinación con Cristo como única justicia del pecador arrepentido. Habían sido introducidos a este tema en su asociación con el pastor Waggoner, padre, un pionero adventista en el tema de la expiación y la justificación por la fe. A través de su estudio en Gálatas, Romanos y Hebreo, tanto John como Waggoner se habían encendido con la estimulante belleza y el encanto de Jesús. Reconocían la urgente necesidad de una mejor comprensión de la expresión, de la experiencia de la justificación por la fe.
en la iglesia adventista, ambos sentían el definido deber de esparcir este conocimiento salvador de Cristo y su justicia. Como editores de la revista, utilizaron sus páginas para publicar sus puntos de vista. Los proponían en las aulas de los colegios y los presentaban en los sermones en el área de la bahía de San Francisco. Los dirigentes en Battle Creek pensaban que los dos hombres se habían aprovechado de su posición como editores para diseminar sus ideas públicamente antes de presentarlas a los hermanos dirigentes. Procedimiento que Jaime White había declinado en su libro Notas biográficas en 1880. Más aún, los rumores que precedieron a John y Waggoner al Congreso decían que habían ganado el apoyo de Elena de White y su hijo Guillermo, y de otros de la costa oeste venían a Minneapolis a imponer sus puntos de vista a los delegados. El concepto de justificación por la fe que tenía John y Waggoner involucraba el término la ley en la epístola de los Gálatas. Ellos creían que se refería al decálogo y no a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en este tiempo era que se aplicaba solo a la ley ceremonial. La ley mencionada en Gálatas había estado en discusión dentro de la iglesia por varios años en el 1886. Luther, presidente de la Asociación General, consultó a Elena de White acerca de cómo comprendía el asunto. Al no recibir respuesta inmediata, publicó ese año el libro La Ley en el libro de los Gálatas, en el libro a los Gálatas. En la casa editora Revista Herald en Battle Creek. En este libro hacía referencia a artículos publicados que sostenían que se refería a la ley moral. En su libro refutaba enfáticamente este concepto. El año siguiente, con fecha 5 de abril de 1887, Elena de White escribió desde Suecia: estoy preocupada. En verdad no puedo recordar lo que me ha mostrado en relación a las dos leyes. Tampoco tenía más luz en cuanto a la discutida identidad de uno de los 10 cuernos de Daniel 7. Su llamado a ambas partes fue pedirle que enterraran sus puntos de vista partidistas y que presentaran un frente unido ante el mundo. Ella sabía que los puntos en conflicto no justificaban la falta de unidad. Cuando reconocieron la discusión abierta y franca de ambos asuntos, desapareció el desacuerdo exterior. Waggoner y John dejaron de proclamar sus ideas, excepto que en 1888 Waggoner preparó en público un folleto titulado
el Evangelio en el libro de Gálatas, en respuesta al libro que Luther publicara 2 años antes. Este libro se regalaba a quienes lo solicitaban. Al planificar la asamblea ministerial y el congreso de la Asociación General de 1888, Luther le sugirió a White varios temas de discusión, entre ellos, y en forma destacada nombró los 10 cuernos de Daniel 7, la ley en Gálatas. John debía presentar los resultados de su investigación histórica. Acerca de Daniel 7, poniendo énfasis en los 10 cuernos, además de sus sermones acerca de Cristo, nuestra justicia, la serie acerca de la profecía debían ser presentadas durante la asamblea ministerial. Waggoner iba a presentar una serie de devocionales a lo largo de la asamblea y del congreso de la Asociación General acerca de Cristo y su justicia en relación con la ley. El mensaje de 1888. No se registraron los sermones que John y Waggoner predicaron en la asamblea. Y en las secciones del Congreso de la Asociación General, ni tampoco alguno de los de Elena de White, pero podemos recoger la esencia de sus mensajes en sus escritos. Waggoner fue el orador principal acerca de la justicia de Cristo en el Congreso. Uno de sus libros, publicado poco después del Congreso, lleva el título Cristo y su justicia. Él expone lo que quiso transmitir en sus presentaciones. El libro completo es una exaltación gozosa del amor de Dios y de su misericordia, según lo manifestó Jesús. Waggoner urge a sus lectores a considerar a Cristo continua e inteligentemente. Cristo debe ser elevado por todos los que se cree, por todos los que creen en Él, como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son suficientes para satisfacer las necesidades. Las necesidades más grandes del mundo significa que debería ser elevado en su extraordinario encanto y poder Dios con nosotros, de modo que su atractivo divino pueda así atraer a todos hacia Él. ¡Qué maravillosa manifestación de amor! El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por su súbdito rebelde. El amor infinito no podía encontrar una mayor manifestación de sí mismo. Bien puede decir el Señor, ¿qué más podría haberse hecho por mi viña que no haya hecho? El amor divino abarcó toda la creación por medio de su muerte en la cruz, redimió al mundo entero
no compró una cierta clase, sino todo el mundo de pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan capítulo 13, versículo 16. Jesús dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Habiéndonos comprado con su sangre, Jesús acepta a todo pecador arrepentido tal como es y lo cubre con el manto de su propia justicia. Al hacerlo, Él no provee un manto para el pecado, sino que quita el pecado. Y esto muestra que el perdón de los pecados es algo más que una mera forma, algo más que una mera entrada en los libros del registro de los cielos, a los efectos de que se ha cancelado el pecado. El perdón de los pecadores es una realidad, es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. En realidad, lo libera de la culpa. Y si es libre de culpa, está justificado. Ha sido hecho justo. Ciertamente ha sufrido un cambio radical. Es verdad. Otra persona. Waggoner mostró que esto está de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribió: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Waggoner y John sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados. El creyente que acepta a Jesús como su sustituto y su garante de salvación aprende a conocer con su ejemplo y con su capacitador para la victoria sobre el pecado, la que está firmemente anclada en la encarnación de Cristo, el mensaje de justificación por la fe. Que se presentó en el Congreso de 1888. Fue verdaderamente un mensaje de esperanza y valor. Ofrecía perdón para todos los pecadores, mas aún ofrecía la victoria sobre el pecado. Waggoner destacaba que los cristianos antes pusilánimes decidieran vivir confiadamente amando a Dios. Sin embargo, Waggoner advirtió que Satanás no estaba dispuesto a dejar que sus antiguos esclavos escaparan sin pelea. Amonestó a cada seguidor de Cristo a recordar que Cristo lo había liberado y que ya no es más esclavo de Satanás. Pero la victoria demanda ceder constantemente a la voluntad de Dios. Alejado de ella no hay victoria.
Los pensamientos de un creyente victorioso no deben dirigirse hacia la tentación y las dificultades. Waggoner dijo que si los pensamientos de una persona se detienen en las tentaciones, inevitablemente sucumbirán a ellas. Por lo contrario, los pensamientos cristianos victoriosos deben centrarse en Dios y en su poder. Como ejemplo de esto, se refirió al rey Josafat de Judá, cuya victoria sobre los moabitas y los amonitas se registra en Segunda de Crónicas 20. Waggoner recordó a sus lectores que tan pronto como Josafat recibió la noticia de la invasión enemiga, se acercó a Dios de pie, con su pueblo en el atrio del templo, derramó su alma a Dios en oración, dijo: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En Crónica, capítulo 20, versículo 6. Le dijo a Dios en nombre suyo y del pueblo: a ti volvemos nuestros ojos. Verso 12. Mientras el rey y el pueblo se humillaban ante Dios y mantenían los ojos fijos en él, Dios les dio la gran victoria sobre los enemigos. Waggoner dijo: por supuesto, el hombre que puede comenzar su oración en la hora de necesidad con tal reconocimiento del poder de Dios ya tiene la victoria de su lado. No obstante, noten, Josafat no solo declaró su fe en el maravilloso poder de Dios, que reclamó la fortaleza de Dios, sino que reclamó la fortaleza de Dios como propia. Por su propia fuerza, ninguna persona puede derrotar a Satanás. Pero en el momento de la tentación, cada creyente debiera recordar la promesa de Dios a Josafat. Aconsejó Waggoner: no temáis ni os amedrentéis, porque no es verdad la guerra, sino de Dios. Verso 15. Waggoner ansiaba que el individuo lleno del Espíritu Santo y con sus ojos en Jesús obtuviera la victoria sobre el pecado. ¡Qué maravillosas posibilidades hay para el cristiano! Exclamaba: ¿qué alturas de santidad puede alcanzar? No importa cuánto luche Satanás contra él, asaltándolo por su lado más débil, pues habitar bajo la sombra del Omnipotente y estar lleno de la plenitud de la fortaleza de Dios, el que es más fuerte que Satanás puede habitar en su corazón continuamente, y así, observando los ataques de Satanás, desde una fortaleza puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De acuerdo con John y Waggoner, la victoria sobre el pecado es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario. Elena de White compartía la idea
en su sermón del 20 de octubre de 1888. El primer sábado del Congreso de Minneapolis dijo: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego, debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Para Elena de White, la respuesta personal en relación con la purificación del santuario celestial involucraba la purificación del templo del alma de cada creyente. Esto se refleja en sus escritos posteriores en el 1890. Escribió: Cristo está limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Elena de White llamaba a esta comprensión de la justificación por la fe el mensaje del tercer ángel en verdad. Esta verdad debía reunir a las personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y prepararlas para encontrarse con su Señor, que vuelve en gozosa paz. Ella resumió esta transformadora comprensión de la justificación por la fe en la frase: los encantos incomparables de Cristo. John y Waggoner habían captado personalmente la visión de la gloria sin par de Cristo. Tal concepto liberaría a los creyentes de las garras del legalismo. Por eso lo compartieron gozosamente con los demás delegados del Congreso de la Asociación General de Minneapolis en 1888. El respaldo de Elena de White. Elena de White respaldó de corazón el mensaje de justificación por la fe en 1888. Ella cuenta que su reacción cuando escuchó a Waggoner y a John en el Congreso de Minneapolis fue cada fibra de su corazón que dijo amén. Era natural que apoyara este mensaje, ya que ella misma lo había estado predicando durante años en un sermón en Roma y Nueva York. El 19 de junio de 1889. Unos 7 meses después del Congreso de Minneapolis dijo: se me ha preguntado ¿qué piensa de la luz de estos hombres? De John y Waggoner. Están presentando pues
que le he estado presentando durante los últimos 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Esto es lo que ha estado tratando de presentar delante de vuestras mentes. Cuando el hermano Waggoner presentó estas ideas en Minneapolis, fue la primera vez que escuché de labios humanos la enseñanza clara acerca de este tema, exceptuando las conversaciones entre mi esposo y yo. En verdad, Elena de White había presentado a Jesús como la base de la salvación del hombre. Solo unas pocas referencias de sus escritos anteriores y su obra lo ilustraban. En un picnic junto a un lago cerca de Battle Creek, en Michigan, en mayo de 1870. Ella dijo: les recomiendo a Jesús, mi bendito Salvador, lo adoro, lo alabo, ojalá tuviera lengua inmortal para alabarlo como deseo. Ojalá pudiera estar ante el universo reunido y alabar con alabanzas. Amén. De sus encantos incomparables. Desde ese momento, pero especialmente después de 1888, la frase encantos incomparables de Jesús aparece repetidamente cuando enfatiza lo indispensable que Él es para la vida cristiana. A menudo enfatizaba la necesidad de un compañerismo viviente con Jesús y de estar cerca, vestidos con su justicia. En 1882 escribió: no es suficiente creer acerca de Él, Jesús. Debe creer en Él, debe depender de Él completamente, de su gracia salvadora. Nuevamente dice: deje que el orgullo sea crucificado y vista al alma con el manto sin precio de la justicia de Cristo. Es una disertación matutina a los ministros reunidos en el Congreso de la Asociación General celebrado en Battle Creek en noviembre de 1883. Destacó a Jesús y su justicia como la única base de la salvación del hombre. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones y pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. Nos hemos apartado la vista de nosotros mismos. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es el Salvador viviente. No debemos pensar que nos salva nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Cuando confesemos
plenamente, cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús, como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Algunos parecen sentir que deben ser puestos a prueba y deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder demandar sus bendiciones. Sin embargo, esas queridas almas pueden pedir ahora mismo la bendición, deben tener la gracia de Cristo. El Espíritu de Cristo que les ayude en sus debilidades, o no podrán formar un carácter cristiano. Jesús anhela que vayamos a Él tal y como somos, pecadores, impotentes, desvalidos. La reunión matutina del 13 de noviembre, durante el mismo congreso, hizo el siguiente comentario a los ministros: muchos están cometiendo un error, esperan vencer por medio de sus propios esfuerzos y por su bondad obtener la seguridad del amor de Dios. No ejercitan fe, no creen que Jesús acepta su arrepentimiento, contrición, y así luchan día tras día, sin encontrar reposo o paz. Cuando el corazón está plenamente entregado a Dios, el amor surge en el alma y el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. La voluntad es absorbida en la voluntad de Dios y lo que era en la cruz llega a ser un placer. Elena de White creía que la justificación por la fe genera un compañerismo. Jesús, que conduce a la victoria sobre la tentación, cuando oyó el grandemente necesario mensaje de Waggoner en el Congreso de Minneapolis, naturalmente lo apreció. Ella esperó que ese mensaje despertara la experiencia cristiana adormecida en los asistentes al Congreso y los enviara de regreso a sus casas con la gracia de Cristo en su corazón y su mensaje en sus labios. El último jueves del Congreso, el 11 de noviembre de 1888, el Congreso concluyó el domingo 4 de noviembre. Ella dijo: el doctor Waggoner nos ha hablado en forma directa. Hay luz preciosa en lo que él dijo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la forma en que el doctor la ha expuesto delante de nosotros. Ustedes dicen, muchos de ustedes, es luz, es verdad. Sin embargo, ustedes no han presentado así antes. Lo que ha presentado armoniza perfectamente con la luz de Dios. Ha visto bien darme durante todos los años
de mi experiencia. Después del Congreso de Minneapolis, Elena de White siempre habló en forma favorable acerca del mensaje de Cristo como nuestra justicia, que Waggoner y John habían presentado tan lúcidamente. Ella apoyó esta luz que estos hombres están presentando en uno de sus sermones durante una serie de reavivamiento. John, en enero de 1899, ella dijo: el que está presentando exactamente el mensaje que el Señor envió a su pueblo, en este momento, el verano siguiente, ella dijo, el mensaje actual de la justificación por la fe, predicada por John y Waggoner, es un mensaje de Dios. Tiene las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. En 1892 lo identificó como el fuerte clamor del tercer ángel, que ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor, que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria ha de llenar toda la tierra. Para ella, el mensaje dado por John y Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. En mayo de 1895 escribió que Dios había comisionado a Waggoner y a John para presentar un mensaje especial al mundo. Mis queridos hermanos, ¿qué ocurrió en el Congreso? El Congreso de la Asociación General de 1888 es el único que nuestra iglesia ha celebrado en Minneapolis, el lugar de la mayoría de los congresos. Asociación General pronto se olvida si se ha llevado a cabo en él una sola vez. ¿Por qué entonces el nombre de Minneapolis es tan familiar para nosotros, para muchos adventistas? ¿Qué ocurrió realmente en el Congreso de Minneapolis para hacerlo tan famoso? Como ya se mencionó, el Congreso fue precedido por la Asamblea Ministerial, la que comenzó el 10 de octubre. Era el plan de los dirigentes de la Asociación General, que durante estas dos convocaciones, los dos temas de John y Waggoner habían abordado en la costa oeste. Los cuernos de Daniel, capítulo 7 y versículo 2. Cristo, nuestra justicia, en relación con la ley en Gálatas, fueran completamente ventilados y clarificados al finalizar la asamblea ministerial, durante la cual John habló de Daniel 7. La mayor parte de los delegados habían fijado su posición en cuanto a si los unos o los alemanes representaban uno de los 10 cuernos. Los delegados se llamaban a sí mismos unos o alemanes.
dependiendo de si estaba del lado de Uriah Smith y la posición histórica de los adventistas con John. Hasta este momento, Elena de White todavía no había tomado una posición ni en relación con los 10 cuernos de Daniel 7 en cuanto a la ley en Gálatas. Sin embargo, ella reprendió a John por su dura observación. Antes que terminara el Congreso, Elena de White hizo una clara declaración oral a los hermanos reunidos en el Congreso General. En esta presentación abogó por su estudio más profundo de la palabra. Comenzó instándolos a ejercitar el espíritu cristiano, a no sucumbir a los fuertes sentimientos de los perjuicios, sino a estar preparado para investigar las Escrituras con mentes imparciales, con reverencia y sinceridad. No deberían permitir que nuestros sentimientos personales influyan sobre nuestra palabra o sobre nuestro juicio, dijo, como cristianos. No tienen derecho a abrigar sentimientos de enemistad, falta de bondad, perjuicio hacia el doctor Ward Gunner, quien ha presentado su punto de vista en forma clara y recta, como debe hacerlo un cristiano. Finalizó esta charla haciendo notar nuevamente la posición al espíritu que había prevalecido en el Congreso. Cuando el Espíritu de Dios entra, el amor toma el lugar de la desavenencia, porque Jesús es amor. Si aquí se apareciera su Espíritu, nuestra reunión sería como un arroyo en el desierto. Con profundo dolor, Elena de White percibió que no se permitió que el Espíritu de Dios fuera líder invisible de este Congreso. Su control hubiera eliminado las desavenencias y los hubiera llenado a todos con amor divino. Aún después, ella recordaba con dolor este Congreso. Escribió: se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. Mis queridos hermanos, el tema lo dejamos hasta aquí, porque es un tema largo, pero hemos recogido las partes más importantes. Lo que sí quiero decirle, que mientras estaba estudiando este tema, mis queridos hermanos, yo quedé perpleja. Luego, al final, que continuaremos mañana, yo les voy a decir por qué quedé perpleja. Un feliz sábado para todos y que Dios les bendiga grandemente y les dé fuerza para seguir hacia adelante. Bendiciones para todos. Amén.